obtengo un saldo del periodo. Esto no es superávit o déficit, o no significa en primera instancia un superávit o déficit, sino que justamente como lo vemos acá es un saldo del periodo. Y a partir de ese saldo del periodo, de la primera parte del presupuesto financiero, lo que hacemos es construir la posición financiera, primera y segunda versión. ¿Sí? Acá tienen que tener claro, y lo habrán visto en la teoría, cuál es el objetivo de cada versión, ¿sí? Por un lado, la primera versión, ¿sí? Lo que busca es determinar, o el objetivo que tiene es determinar si existe o si va a existir en los próximos subperiodos un superávit o déficit, ¿sí? A partir del cual, con la segunda versión, vamos a ver de dónde buscamos y cómo se comporta el financiamiento, siempre hablando de corto plazo, en caso de déficit, o en qué instrumentos podemos colocar los excedentes cuando hablamos de superávit respectivamente. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos bien definido cuáles son los objetivos de ambas versiones. Dicho esto, pasamos a la primera versión, ¿no es cierto? Esto es metodología nomás, ¿sí? Son paso a paso, construimos siempre de la misma forma. Tenemos un cuadro de doble entrada nuevamente, donde colocamos o trasladamos el saldo del periodo de la primera parte del presupuesto financiero, ¿sí? Para cada uno de los cuatrimestres o subperiodos, ¿sí? Ya desaparece acá en esta estructura lo que conocimos anteriormente como excedente, ¿sí? Nos interesa determinar si existe superávit o déficit en cada uno de los subperiodos, o si va a existir, digamos, ¿sí? Pues recuerden que estamos proyectando. Luego, lo que hacemos es contemplar un saldo inicial o saldo del periodo, o saldo anterior, ¿sí? Esto que estoy marcando acá es un saldo inicial o saldo del periodo, ¿sí? Déjenme que un segundo, si me dejo, me encuentro. No lo veo. Sí. Ese saldo anterior o saldo inicial, ¿sí? Lo vamos a contemplar siempre en la primera versión, ¿sí? Entonces, el saldo del periodo 1395, ¿sí? Lo van acá, 1395, ¿sí? Que viene del saldo del presupuesto financiero. El saldo anterior o saldo inicial, ¿de dónde imaginan ustedes que podemos obtenerlo? El estado de resultado, profe, pues. Dado el resultado, me dice el compañero. Estado de situación patrimonial El patrimonial, sí. ¿De qué rubro? Eh, y bancos. Caja y bancos. Caja y banco, disponibilidad, está bien, caja y banco. Al cierre del ejercicio del periodo anterior. Acuérdense que yo les mencionaba que esto también lo pueden contemplar como saldo inicial o saldo al inicio, ¿sí? Bien. La sumatoria o la suma algebraica de esto me da un saldo acumulado. ¿Por qué digo suma algebraica? Porque estos 1395 pueden ser negativos, ¿sí? Podría haber sido, por diferencia entre ingreso y egreso, negativo. Con lo cual tenemos un saldo acumulado de 6.413, ¿sí? En el proyectado para el primer cuatrimestre. Hay un punto del planteo, que es el punto 9, que nos dice que la empresa desea mantener como política 5.000 pesos, ¿sí? De caja de saldo mínimo, ¿sí? En cuenta. Entonces, esos 5.000 es una restricción que va a tener la empresa y que va a necesitar contar con esos fondos, ¿sí? En cada subperiodo, ¿sí? En cada cuatrimestre. Entonces, lo colocamos con signo negativo, ¿sí? Entonces, si preveemos tener en la primera versión un saldo acumulado de 6.413 para el primer cuatrimestre y además consideramos los 5.000 pesos de saldo mínimo, caja chica si quieren, eh, para ese mismo superior, todos los superiores, al cierre del primer cuatrimestre en nuestra primera versión vamos a contar con un superávit de 1.413. ¿Tá? Bien, para la segunda, para el segundo cuatrimestre o tercer cuatrimestre incluso, tenemos que hacer el mismo análisis que veníamos haciendo cuando trabajábamos con flujos, concepto de flujos, que el saldo acumulado de un periodo anterior o saldo anterior, o existencias, ¿se acuerdan? Que hablábamos valorizadas,
se trasladan al siguiente subperiodo como saldo inicial o, en este caso, saldo anterior, ¿sí? Entonces, con ese concepto, más el traslado que yo hago de los 8.969 de la primera parte del presupuesto financiero, en este caso negativo, ¿sí? Me va a quedar un saldo acumulado, en este caso por la suma algebraica, como decía hoy, de negativo de 2.556. Y además voy a tener que destinar 5.000 pesos para la caja chica o saldo mínimo, ¿sí? Entonces, en ese subperíodo, en el segundo, voy a reflejar un déficit, ¿sí? O voy a eh, tener una necesidad de financiamiento de 7.556 pesos, ¿sí? Que después veo cómo lo voy a trabajar en la segunda versión. Y así, de la misma manera, construyo el tercer cuatrimestre, ¿sí? O el tercer subperíodo, ¿sí? Traslado el saldo del periodo al saldo de la primera versión. El saldo anterior es el saldo acumulado del segundo cuatrimestre, y por sumatoria algebraica, suma algebraica ahí, me queda 7.317 saldo acumulado. Ese saldo acumulado me va a alcanzar a cubrir los 5.000 pesos de caja chica, ¿sí? Por lo tanto, me va a quedar un superávit de 2.317 pesos al cierre del periodo presupuestario, ¿sí? Entonces, el objetivo de la primera versión es determinar déficit y o superávit en cada uno de los superiores. ¿Para qué? Para, a través de la segunda versión, ¿sí? Ver dónde voy a colocar estos superávit o cómo voy a financiar estos déficits transitorios, ¿sí? Según las necesidades que plantee la segunda versión. Entonces, para la segunda versión, hay una cuestión que vamos a tener que complementar esta segunda versión, que tiene que ver con que tenemos información acotada. Ustedes en la realidad se van a encontrar la vida cotidiana con información muy acotada, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta acá, que el punto 14 del planteo, ¿qué nos dice? Nos da los datos que la empresa tiene autorizado un descubierto en cuenta corriente a una tasa del 3% efectivo mensual, acá está fácil, eh, para atender sus necesidades transitorias de fondos. Los intereses se debitan cuatrimestralmente. Si acá también les darían una información referida o datos referidos a una posibilidad de financiarse a medio o largo plazo, claramente no debieran considerarla, ¿no es cierto? Por los principios ya financieros que vieron las primeras dos unidades de teoría. ¿También? Nosotros acá estamos financiando, vamos a buscar financiar necesidades transitorias, ¿sí? Entonces no puedo, bueno, eso lo van a ver también, lo van a complementar más adelante con cuestiones que tienen que ver con, digamos, la estructura financiera o de financiamiento de corto plazo y de capital de trabajo. Sí, eso lo van a ver en la teoría específicamente. Bueno, la segunda versión es muy parecida, o sea, contiene los mismos elementos que la primera versión, nada más que agrega estos componentes, que en este caso tenemos utilización de adelanto en cuenta corriente y cancelación del mismo en caso de que corresponda y que yo disponga de fondos, ¿cierto? Para hacerlo. ¿Por qué solamente agrego a utilización y cancelación de adelanto en cuenta corriente? Principalmente porque no tengo información de que si tuviera excedente lo podría invertir a una determinada tasa. ¿Se entiende? Si no, acá también debería agregar dos filas más que deberían ser eh, inversión, ¿sí? O colocación de excedente y retiro, ¿sí? O rescate de esa inversión. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Como cuento solo con información referida a una utilización, perdón, a un producto del banco que es la posibilidad de acceder a un descubierto, ¿no es cierto? Trabajo con esa información, no voy a inventar, digamos, pero si tuvieran, tendrían que, o si no tuvieran esta información de adelanto transitorio, ¿sí? O de descubierto, una posibilidad de descubierto y solo tienen la de colocación, o sea, cauciones, en algún plazo fijo, en alguno de estos instrumentos de corto plazo
como posibilidad de inversión, bueno, trabajarían solamente con esas dos líneas y no con esta. Bueno, el resto se mantiene, o sea, el análisis es el mismo, con el agregado de que tienen que tener en cuenta que yo no debiera eh, quedarme en rojo. ¿Sí? La idea es, en esta instancia, no quedarme con déficit proyectado, porque justamente al tener la posibilidad de utilizar el adelanto en cuenta corriente, lo que voy a buscar es quedar saldado o quedar con un superávit en todo caso. Y si me quedo con un superávit determinado, tratar de cancelar parte de esa utilización del adelanto en cuenta corriente. Entonces, estructura idéntica en la primera parte, en la primera versión, ¿sí? Saldo del periodo, lado el saldo de la primera parte del presupuesto financiero, saldo anterior, que es el saldo inicial, que viene del estado de situación patrimonial, rubro caja y bancos, ¿sí? Al cierre del ejercicio anterior al que estoy presupuestando. Entonces, de esa manera yo ya hago un análisis y digo, de la suma, acá voy a tener 6.413 pesos disponibles para el primer cuatrimestre, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, tengo que cubrir un saldo mínimo en caja de 5.000 por política, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Me va a generar, eso me va a alcanzar o no? Y sí, los 6.413 menos los 5.000, me va a sobrar 1.413 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? No voy a hacer uso del adelanto en cuenta corriente. ¿Por qué? Porque no tengo descalce. Exactamente. En el primer cuatrimestre se espera que todos, digamos, los movimientos positivos de dinero, ¿sí? O los flujos positivos, los ingresos de dinero, ¿sí? Alcancen a cubrir y me genera a su vez un superávit de 1.413. En todo caso, ¿qué tendría que hacer yo acá? Si tuviera información, colocar estos 1.413 de forma transitoria, ¿sí? Muy bien. Entonces, el saldo acumulado vuelve a ser, ¿sí? En esta instancia, el saldo inicial o saldo anterior del periodo siguiente, ¿sí? Suma algebraica. ¿Qué sucede acá? Tengo, ¿sí? Si ustedes hacen la suma de los dos primeros componentes, me va a arrojar un faltante o un déficit, ¿sí? De 2.556 pesos. Pero a su vez, tengo que disponer de 5.000 pesos más para cubrir el saldo mínimo. Entonces, voy a tener déficit o superávit hasta ese nivel. Voy a tener un déficit de 7.556. ¿Qué voy a tener que hacer? Hacer uso del adelanto, ¿sí? Porque voy a tener un descalce financiero de corto plazo en esa instancia, ¿sí? De 7.556. No voy a pedir de más. ¿Por qué no pediría de más? No haría uso de, digamos, demasías. Los, Sí. los adelantos en cuenta corriente son muy caros para una fuente de Para- financiamiento. Más allá de la información que tenemos acá, que puede ser una tasa bastante baja, ¿sí? Para los fines o no, independientemente de eso, está bien lo que plantea el compañero, o sea, es muy costoso hacer uso del adelanto de cuenta corriente, ¿sí? Pero en caso de ser necesario, debería utilizar hasta el límite de lo que tendría que cubrir según la política interna y los proyectados, la necesidad transitoria de fondos proyectados, ¿sí? Entonces, de esos 7.556, ¿sí? Que voy a hacer uso, compensa, me alcanza a cubrir este déficit más los 5.000 pesos de caja chica, ¿sí? Entonces me va a quedar en cero, ¿sí? Saldada digamos, al cierre en la segunda versión. ¿Hasta acá me siguen o no? Esta es Sí, la parte profe. más compleja, ¿sí? Pero, a su vez, tenemos que complementar este cuadro de segunda posición, segunda versión, con un cuadro justamente de evolución de ese adelanto en cuenta corriente, ¿sí? Como vimos, este cuadro de evolución, a diferencia de las posiciones y del presupuesto financiero propiamente dicho, este cuadro de evolución o adelanto en cuenta corriente se construye desde el punto de vista de lo devengado, ¿sí? Porque acá yo voy a ir reflejando la evolución de ese adelanto en cuenta corriente. Capital más interés. Entonces yo voy a tener un saldo inicial
recién a partir del segundo cuatrimestre, en cuanto a la utilización, ¿sí? De ese adelanto de 7.556, más intereses devengados que se van a devengar durante todo ese cuatrimestre. ¿Por qué? Porque yo lo que haría es solicitar al principio ese adelanto, ¿sí? Y cancelar en todo caso al cierre el último día de ese subperiodo si cuento con disponibilidad, ¿sí? Entonces, por un criterio de eficiencia financiera. Entonces, teníamos una tasa. ¿Qué tasa nos daba el banco? Efectiva, 3% Una efectiva efectiva, del 3% pero mensual. mensual. Entonces mensual. voy a trabajar con un equivalente cuatrimestral, ¿sí? Saben cómo calcular, ¿no? Uno más en la tasa mensual, efectiva mensual, elevado a T sobre P menos 1, ¿sí? Lo tiene bien claro todo, ¿no? O sea, me imagino aprobaron financiera a esta altura, o están ahí. Bueno, entonces, la tasa efectiva cuatrimestral, tasa equivalente para el cuatrimestre, va a ser del 12,55, ¿sí? Entonces, a 7.556 le agrego el interés en función a la tasa que mencionábamos recién y obtenemos un saldo final, ¿sí? De 8.504. Recuerden que saldo inicial más utilización más intereses devengados menos cancelación es igual al saldo inicial, ¿sí? Al saldo final, perdón. Bueno, ese saldo final va a ser mi saldo inicial del último cuatrimestre, 8.504. ¿Vamos? Volvemos acá al cuadro de la segunda versión. Estoy acá. ¿Sí? El saldo acumulado de 5.000 pasa a ser mi saldo inicial o saldo anterior del último cuatrimestre. Trasladamos los 9.873 del presupuesto financiero en su primera parte y hago el mismo análisis que el anterior. 9.873 más 5.000, 14.873. Yo ya sé que tengo que cubrir 5.000 pesos de saldo mínimo, ¿sí? Entonces digo, 14.873 menos 5.000, ¿sí? Me va a estar sobrando 9.571 pesos. Esos 9.571 no haría otra cosa que cancelar hasta el límite que pueda cancelar, y si puedo cancelar el 100% y me sobra, bienvenido sea, el adelanto de cuenta corriente utilizado o tomado o solicitado en el periodo anterior, ¿sí? Entonces me va a generar un saldo, me va a quedar un saldo acumulado de 5.302, ¿sí? Y por diferencia me va a quedar 302 de superávit al cierre, ¿sí? ¿Sí? Entonces, volviendo a la deuda, yo cancelé en el tercer cuatrimestre 9.571 pesos, ¿sí? Entonces, esa cancelación la voy a reflejar en la evolución de la cuenta corriente, pero ¿qué pasa? Yo inicié el tercer cuatrimestre con 8.504 de deuda más, ¿sí? Capital más interés. Pero a su vez, que es mi saldo inicial, a su vez no utilicé no utilicé en ese subperiodo no solicité un nuevo adelanto, pero sí tuve que devengar, ¿sí? Y el devengo un 12,55 cuatrimestral sobre los 8.504, pero a su vez cancelé los 9.571, que en realidad lo que debería haber analizado inicialmente es cuánto me corresponde abonar al cierre, 9.571. ¿Me alcanza o no? Sí, me alcanza y me sobra 300 pesos, ¿sí? Entonces, de alguna forma yo proyecto una cancelación al cierre de, de mi adelanto en cuenta corriente, más allá que en el segundo periodo me quedo adeudándole al banco, una suma que tiene intereses, tiene que tener un costo financiero total importante, pero a la vez no me quedo en la segunda versión con ningún déficit proyectado, ¿sí? En todo caso, tendría que trabajar con este sobrante, colocarlo y con esto también poder colocarlo transitoriamente. Como no tengo información, queda en positivo. ¿Hasta ahí entendieron? Sí, Sí, profe, sí. Yo le quería preguntar en el caso de que usted dijo que se realizaría una inversión, Sí.
transitoria, ¿eso al final del ejercicio se debería sacar los fondos? Sí, deberías retirar los fondos, salvo que te diga otra cosa el planteo, ¿sí? Dale, Pero súper, deberías retirar capital más la renta. dale. Profe, pero ahí no sería, bueno, yendo con eso, Mm. sería cuatrimestralmente. O sea, ¿Cómo? vos, si invertís en el primer periodo, en el primer subperiodo, retirarías igual en el segundo y si te No, vuelve a lo sobrar, que ahí digo es el reinvertirías. cierre. No, el cierre. Sí, Ah, así ok. va. Pero ¿qué pasa? Acá nosotros construimos el cuadro de evolución, la evolución del adelanto de cuenta corriente, porque tengo ese dato. Pero yo podría construir la evolución de la colocación o de la inversión transitoria también. Entonces voy a tener un saldo inicial invertido, una colocación, intereses positivos devengados y un retiro o rescate. ¿Está bien? Que va a restar. Entonces, yo no debería rescatar, salvo que tenga que cubrir alguna necesidad de fondo del segundo eh, Pero cuatrimestre. eso digo, Y si así, tenés necesidad, lo vas a rescatar en el segundo. claro. Por Pero si no ejemplo, en lo este caso. tuvieras, si no lo En este caso, si tuvieras, invertís los 1.413 lo sí, rescatás en el segundo para cubrir lo que cancela. necesitas del otro. Es, cancelar hasta el saldo que te permita cancelar, ¿no? Claro. Por el ejemplo no te puede alcanzar a cubrir. A ver, sí, así es. Muy bien. Bueno, una vez que Perdón, construí. ¿puedo hacer Sí, sí, Lautaro. es única? A ver si me quedó claro. ¿Puedes volver a la posición financiera en la segunda versión? Sí, acá estamos. Entonces, como teníamos un déficit en el segundo cuatrimestre, lo que hicimos fue pedir como un adelanto Sí, importante para poder cancelar, por así decirlo, esa diferencia y quedar en este caso en ser. Mejor hubiese sido que quedamos superávit, pero claro. Es que, escuchá, ahí está. Si vos tuviste, si vos tuviste un déficit y tenés que cubrir ese déficit, vas a pedir solamente, digamos, a utilizar ese adelanto hasta el importe o hasta el centavo que te alcance a cubrir, te deje saldada la cuenta proyectada al cierre, aún cubriendo ya el saldo mínimo, ¿no? ¿Sí? Considerando el saldo mínimo que fue esa chica. No podés pedir de bien, más, no deberías pedir en realidad, de poder podés, lo que no debería es ocurrir eso, porque no deberías avanzar, porque como decía hoy tu compañero, el adelanto de cuenta corriente es muy costoso, entonces, ¿de qué vas a pedir de más? Salvo cuando, en qué casos eh, irías cosa que no ocurre, la realidad, o no, salvo determinados momentos o situaciones, ¿en qué caso vos pedirías de más o solicitarías un adelanto en cuenta corriente para generar con esa suma, una inversión transitoria, darte vuelta e invertir? Y cuando las tasas de esas colocaciones sean mucho más redituables que la que vos pagás por un adelanto, ¿no es cierto? claro. ¿Sí? Ese sería el único caso, si no, no tiene sentido. En este caso, suponemos, digamos, la lógica, el sentido común indica de que no ocurre eso en la realidad, con lo cual tenés que pedir solamente hasta el límite, deberías pedir solamente. Y como yo, eso me pedí, después eso se ve en el cuadro del adelanto en cuenta corriente. Eso, eso lo pedí, digamos, de venga impreso, ¿sí? Termina quedando en 8.504, ¿no? Aguardamos porque parece que se congeló la conexión del profe. A ver, Lautaro, Sí, mientras el profe ahí recobra la conexión. sí, pensé que Eh, era mi problema. no, se fue. Bueno, ahí salió completamente. A ver, vamos un poquito. Les voy a compartir yo mi presentación. Las cosas suelen ocurrir. Un segundito. Volví, Ahí volvió. ¿no? Bueno. Ya estaba por Me quedé compartir sin, esa, pero sin,
sin conexión justamente. Sí. Bien. ¿Le dicen cuando lo ve? Perfecto, se ve perfecto. Bueno, estábamos acá explicando, comentando un poquito que esta segunda versión, ¿sí? Acá en el adelanto cuenta corriente utilicé los 7.556 más los intereses, ¿sí? Que devengó esa utilización, ese capital tomamos del banco, como adelanto cuenta corriente, nos arroja un saldo final de 8.504. Tengan en cuenta la lógica de estos componentes. Saldo inicial más utilización, capital solicitado, más intereses devengado, menos la cancelación, ¿sí? Eso hace o conforma el saldo final de mi adelanto cuenta corriente, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Si no, seguimos. Muy bien. Entonces, el saldo final, segundo trimestre, deuda. Exactamente. Que también devenga intereses, hasta que vos lo terminás de cancelar. Acá, en este caso, tuvimos la suerte que tuvimos un superávit mayor o sea, inclusive que supera en 302 a la deuda que teníamos con el banco, incluido intereses de deuda, ¿sí? Pero puede pasar de que yo no podría cubrir, en un hipotético caso, no cubriría el saldo total adeudado al banco, entonces cancelaría hasta ese límite. Y me quedaría así, en el cuadro de evolución, un saldo final positivo, adeudando al banco, ¿sí? Y en este caso me quedaría, debería de alguna manera solicitar para cubrir el desfasaje, o me quedaría en cero. No me quedaría en cero. No me debería quedar con saldo negativo en la segunda versión para este caso. ¿Me seguiste? ¿Siguieron ahí? Sí, profe. Bien. Muchas gracias. Dale. Con esta información, nosotros vamos a poder reconstruir la última parte o la segunda parte del presupuesto económico. Recordarán que el profe les decía hoy que el presupuesto económico tiene en general dos grandes partes, se divide en dos grandes componentes. Por un lado está toda la parte del core del negocio, la parte operativa, ¿sí? Y por otro lado está todo lo eh, extraordinario o no operativo, ¿cierto? Entonces, nosotros, los intereses, en este caso, referidos a la financiación, ¿sí? Con un banco, utilizando el momento cuenta corriente, lo vamos a reflejar justamente en la línea de intereses, ¿sí? Entonces vamos a tener que reformular ese presupuesto económico inicial, original, ¿sí? Por la incidencia que tienen estos intereses que se adicionarían en función a la estructura del presupuesto financiero que estuvimos viendo en la segunda versión principalmente. También debería incorporar si yo tuviera intereses positivos de verdad, ¿sí? En un caso que yo tenga colocaciones e información para construir esa evolución de las inversiones de corto plazo que yo pueda llegar a proyectar. En este caso, como son todos negativos, porque es un adelanto en cuenta corriente, voy a adicionar mi estructura de presupuesto económico original. En la misma línea de intereses le voy a adicionar nomás los intereses que yo devengué en el segundo y tercer cuatrimestre en el cuadro de adelanto de evolución del adelanto cuenta corriente. ¿Sí? Entonces, para no construir todo o reformular todo el cuadro del presupuesto económico, todo el resultado proyectado, lo que hago es solamente, porque esto también denota conocimiento o entendimiento conceptual de la herramienta o del cuadro, no tiene sentido que yo haga toda la primera parte del presupuesto económico porque eso es ordinario, es operativo y eso no cambió, no hubo impacto en ese sentido, ¿se entiende? Pero sí se va a proyectar un impacto en los intereses que forman parte de los resultados financieros y como tal, como no somos entidades financieras, esto no es operativo, entonces pasa a ser extraordinario. Lo único que se modifica es la segunda parte, ¿sí? Obviamente que necesito un resultado anterior para reflejar el resultado completo
parto del resultado operativo, el resultado de la venta de bien de uso, el activo se mantiene, los intereses sí cambian, como ustedes verán, 1463 son los mismos intereses que teníamos en el presupuesto económico original. ¿Por qué? Porque en el primer cuatrimestre, en el primer superior, yo no devengué intereses con la toma del adelanto cuenta corriente. ¿Ve? Sí cambia en el segundo, a partir del segundo cuatrimestre, a lo que ya tenía originalmente, le agrego los 948 devengados en el segundo y el tercer cuatrimestre también, sí, se van a agregar. ¿Ve? Bueno, entonces en este caso, con esa estructura, volvemos a determinar el resultado ante impuesto, ¿sí? Que va a cambiar, ¿sí? Va a disminuir, calculamos un nuevo impuesto a las ganancias, funciona ese resultado ante impuesto, y el resultado neto que va a estar determinado por la diferencia entre el resultado ante impuesto y el impuesto a las ganancias. ¿Sí? De esa manera construimos el presupuesto económico o reformulamos el presupuesto económico respecto al original. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Ninguno. Vamos, Bueno, vamos yendo. vamos yendo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a avanzar con el estado de fuente y uso de fondo y con respecto al estado de situación patrimonial proyectado, que en la estructura, en la guía del paso a paso de la presupuestación integral, vendría el estado de situación patrimonial proyectado. Lo que vamos a hacer con el profe es compartirle esta información, ¿sí? Porque ustedes tienen la solución, pero acá nosotros, entiendo que el profe también en su presentación incorpora, como cada uno de sus cuadros, alguna explicación adicional, y ustedes con esto podrían tranquilamente construir el presupuesto, el estado de situación patrimonial proyectado, teniendo en cuenta de dónde surge cada uno de los, ¿sí? Nos tomamos el trabajito de agregarle, de incorporarle cada uno de los conceptos, las declaraciones o comentarios, para que ustedes entiendan de dónde se obtiene. Además, normalmente, no se les pide en un parcial construir el estado de situación patrimonial proyectado. Sin embargo, sí se les da el dato, se les puede dar el dato del estado de situación patrimonial, a partir del cual se les puede pedir, sí, la construcción del estado de fuente y uso de fondos por alguna de las versiones, ¿sí? O características que vamos a, ya sean sobre la base de recursos totales, sobre la base de caja o capital de trabajo. ¿Sí? Y una aclaración que quiero hacer acá, que tiene que ver con el paso que vamos a hacer, el paso siguiente, que tiene que ver con el estado de fuente y uso de fondo, es el estado de situación patrimonial proyectado. Ustedes saben que, más que nada lo que está entre el contador, se construye por el criterio de los devengados, ¿saben? Acumula saldo, ¿sí? Entonces yo parto del estado de situación patrimonial proyectado al inicio, ¿sí? Que sería el cierre del ejercicio anterior, que toda esta información ya lo tiene en el planteo, y después trabajo con el mismo esquema de apertura, ¿sí? Que venimos trabajando cuatrimestral, y voy imputando o cargando cada uno de los componentes o conceptos según corresponde. Esto ya tiene la aclaración, no hay mucho más que agregar, pero sí tengan en cuenta que ustedes, si ustedes les piden, supónganse, esto aplica para otras materias relacionadas con este análisis, trabaje con el estado de situación patrimonial proyectado al inicio y al cierre del ejercicio proyectado, claramente que ustedes van a construir este cuadro tal como está, pero a la hora de analizar las diferencias que van a servir o comparar un periodo con otro, van a comparar esta columna, ¿sí? Con esta. Conceptualmente corresponde, ¿sí? Que trabajen con, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos son saldos que a medida que va transcurriendo van acumulando en la cuenta, ¿sí? Saldo, ¿sí? O van disminuyendo, van acumulando, si van sumando, si se va, como es sumando saldo, ¿sí? El rubro.
pero lo que me refleja el saldo final al cierre proyectado es el último superior. ¿A ver? No el segundo, ni el tercero, ni una suma de los tres y un promedio como suelen hacer. ¿Sí? ¿Me entendieron acá la aclaración o no? O sea, si yo tengo que... Sí, eso sacamos del estado de situación patrimonial. del ¿Cómo inicio, eso? ¿no? Eso sacamos la primera columna, todos los datos del estado de situación patrimonial en el Exactamente. planteo, digamos. El planteo te dice esto es saldo o el año cero o al cierre del ejercicio anterior. Es Bien. el dato con el que contás. A ver, chicos, están ya en cuarto año, ustedes saben que no se les va a pedir que realicen la presupuestación integral de una empresa, no le valga. Nosotros estamos en 3 clases dando un ejercicio integral completo, como hoy me preguntaban antes de arrancar la clase. Claramente, en un examen, en un parcial, no se les va a pedir todos los pasos que elaboren de manera mecánica, ¿sí? Construcción práctica, todo el presupuesto, programas de presupuesto. Pero sí tienen que entender lo conceptual. ¿Sí? Esto que les decía recién, suelen cometer ese error de si les dan este cuadro, ¿sí? Supónganse cuatrimestral, ya le dan construido esto y le dicen, determine las diferencias para construir el estado de fuente y uso de fondo, ¿sí? Y construya sobre la base de recursos totales, que es lo que vamos a ver ahora. Y hemos visto parciales donde para determinar el saldo final de este periodo anual dividido en 3 subperiodos cuatrimestrales, sacaban un promedio, algunos tomaban el segundo porque estaba en el medio, no sé por qué lo tomaban, pero en realidad lo que tienen que tomar es el saldo final, porque conceptualmente el estado de situación patrimonial proyectado acumula, como les decía, saldo. ¿Sí? En la base de lo devengado. Bueno, esto recuérdenme que les voy a compartir para que lo tengan. Mauri, vos tenés también con todos los comentarios en tu... ¿Sí? Sí, así que yo les comparto eso, no hay problema. Sí. Bien. Perfecto. Yendo al paso número 11, que tiene que ver con el estado de fuente y uso de fondos, este es un poquito más complejo, que si llegan a surgir dudas o consultas también con respecto a esto, una vez que empiecen a repasarlo, a practicarlo, van a tener